En las últimas décadas del siglo XIX, el norte chileno se vio afectado por una extensiva explotación salitrera en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, que aportó enormemente al auge económico del país. Esta explotación minera trajo consigo el surgimiento de importantes asentamientos humanos, que demostrarían que, pese a la aridez del desierto de Atacama, la vida humana en ese lugar es posible. Bajo la revolución industrial y el surgimiento con ella de ciudades altamente productivas, la franja intermedia del desierto de Atacama en la región de Antofagasta sufre grandes transformaciones sociales, culturales, económicas y tecnológicas que se tradujeron en el incremento poblacional de la zona, producto del traslado de propietarios, administradores y obreros hasta el desierto, quienes, con sus familias, pasan a ser parte de la población local, conociéndoseles como pampinos. Esta situación hizo necesaria la edificación de viviendas y estructuras destinadas al abastecimiento de las necesidades básicas de la población en nuestro país. A este nuevo tipo de asentamientos humanos se les denominó oficinas salitreras, las cuales se erigieron como ciudades, en donde se combinaba tanto la industria, los edificios de equipamiento y la vivienda, todos articulados en función del yacimiento de explotación salitrera. Producto de estas ciudades industriales se crean los puertos de Antofagasta, Taltal, Mejillones, Tocopilla y Caleta Coloso, puertos que se comunican con las oficinas salitreras mediante la creación de diversas líneas de ferrocarril y sus respectivos puertos de embarque y líneas de conexión con cada una de las salitreras del desierto. Estas oficinas salitreras se extendieron por diversos sectores del desierto de Atacama, conformado entre ellas un cantón central. Este cantón central se delimitaba al poniente por la estación y pueblo de Baquedano y al oriente por la estación y pueblo de Sierra Gorda, y se constituía por 16 oficinas salitreras principales y 9 más pequeñas y de menor importancia. Las oficinas se ubicaron a lo largo del valle, en algunos casos a escasas distancias entre ellas, pero cada una con un carácter autónomo, contando con instalaciones industriales, equipamientos y viviendas independientes, perteneciendo cada una a diferentes propietarios, con capitales principalmente chilenos, ingleses y alemanes. Esta privatización industrial es consecuencia de una decisión de Estado, el cual prefiere dejar la explotación salitrera en manos de privados. Pese a la independencia de cada salitrera, estas se encontraban conectadas entre sí por el ferrocarril, el cual además vinculaba cada una con su propia área de explotación, facilitando además el manejo industrial al interior de cada asentamiento.
Las oficinas salitreras operaron principalmente bajo dos sistemas industriales para la elaboración del salitre. El primero, que se introdujo hacia 1880, era de origen inglés y se denominaba Chang. Este sistema industrial se utilizaba en Inglaterra para la elaboración de soda y en Chile fue adaptada por el inglés James T. Humberstone, quien lo adoptó para la elaboración del nitrato. El proceso de elaboración mediante este sistema consistía en la desilusión del caliche en bateas de doble fondo, calentadas a vapor a menor temperatura de lo habitual. El segundo sistema se introdujo en Antofagasta en 1925 con la creación de la oficina María Elena. De origen norteamericano, este sistema industrial se conocía bajo el nombre de Guggenheim, el cual en 1920 fue adoptado por la empresa norteamericana Guggenheim Brothers y consistía en el uso de caliches de menor ley. El aumento poblacional no se debió solamente a la migración de familias en busca de mejoras laborales y de vida. Además de la migración espontánea, existía todo un sistema de reclutamiento, para lo cual las oficinas enviaban representantes al centro y al sur de Chile a reclutar a hombres solteros o con familia, quienes aceptaban migrar tentados por la atracción de obtener riquezas. La mano de obra llegada a las oficinas salitreras no solo consistía en chilenos, sino que también en argentinos, bolivianos y peruanos. Estos trabajadores, además de aprender nuevos oficios, debieron soportar duras condiciones de vida, debido a las extenuantes jornadas de trabajo, sueldos injustos, pagados durante años por fichas de salario que tenían validez solo en las oficinas que las emitía, ausencia absoluta de condiciones de seguridad laboral. Todo esto en medio de un ambiente climático extremadamente árido. La mayoría de ellos solo poseía su trabajo, ya que no les pertenecía las herramientas, las ropas de trabajo, ni los escasos muebles o casa donde habitaban. Cada oficina se regía por férreas normas disciplinarias, supervisadas por el administrador de la misma, quien representaba al dueño de la oficina salitrera. El patrón del asentamiento de las oficinas salitreras tuvo una importante planificación urbana, pudiendo distinguirse entre los sectores destinados a la industria y aquellos ligados a la vivienda. Las edificaciones destinadas a viviendas se encontraban divididas de acuerdo al rango social y al estado civil, y se encontraban especialmente organizadas en un plano de dámero. Junto a los espacios destinados a la vivienda, también se crearon edificaciones destinadas a entretención, abastecimiento de productos y prácticas religiosas. Dentro de estas edificaciones nos encontramos con teatros, en los que se realizaban presentaciones de grupos de teatros y baile, compuestos por los mismos habitantes, así como también por grupos foráneos. Existía iglesias, hospitales, plazas con áreas verdes, mercados de abastos y pulperías. Estos dos últimos lugares en que los habitantes podían adquirir los productos de consumo diario. Para la adquisición de estos bienes, en la pulpería se utilizaban las fichas de salario.
Otro aspecto importante es la movilidad de personas entre salitreras. Moverse al interior de un determinado cantón durante el ciclo de expansión del salitre era normal, porque el pampino se trasladaba a pie o en carreta cuando abandonaba una determinada oficina. Estos caminos dejaron su huella en el desierto y actualmente nos muestran por dónde se movían estas personas y entre qué oficinas se comunicaban. Algunos de estos caminos nos llevan hasta una oficina en particular, la oficina salitrera Sargento Aldea. Actualmente esta oficina se encuentra en ruinas, producto del saqueo de los elementos que pudieron comercializarse, como las tablas y vigas de pino Oregón y otras maderas parecidas, calaminas, rieles, durmientes, cables y postes eléctricos, entre otros. Hoy, en el sector de las viviendas, solo podemos observar restos de los muros fabricados de adobe o de tabiquería de barro mezclada con gravilla, materiales que fueron obtenidos en las cercanías del sitio. Se observa poco uso de piedras que se limitaron a cimientos y sobrecimientos y como relleno en la tabiquería. Los muros exteriores fueron pintados de negros en una franja inferior de unos 60 centímetros de alto, mientras que la parte superior fue pintada de color crema. El interior de las habitaciones también fue pintada a dos colores, rojo o azul en la parte inferior y crema o amarillo claro en la parte superior. Los techos fueron hechos con caña del Ecuador, al igual que los pasadizos que bordean las entradas principales. Restos de las cañas se observan en superficie o semisepultados por arena eólica a lo largo de estos pasadizos y en varias otras partes del poblado. En el año 2004, el arqueólogo Calógero Santoro identificó en el sector de las viviendas al menos 4 tipos de conjuntos habitacionales. Al primer tipo de conjunto habitacional, Santoro le denominó casa tipo A, el cual correspondía a casas pareadas de 3 habitaciones, con techo a 2 aguas y patio descubierto de unos 8 metros de ancho por unos 15 metros de largo. En el sector de las industrias, ubicado sobre el costado norte del pueblo, nos encontramos con ruinas que corresponden a grandes construcciones de mampostería y de piedras. Destaca también un sistema de drenaje público de alcantarillado. La oficina cuenta además con una plaza, la cual se ubica hacia el sector noreste del poblado. Está ubicada sobre una pequeña plataforma de relleno arcilloso que se levanta unos 25 a 30 centímetros sobre el piso original. Tiene forma octogonal, dividida por 4 pasadizos que convergen al centro de la plaza, donde se ubica una plataforma de forma hexagonal de unos 90 centímetros de alto, flanqueado por una escalinata de 4 peldaños de cemento por el costado oeste. La forma de vivienda pampina desarrollada en las oficinas salitreras se extendió desde 1870 hasta principios de la década de 1930. En esta década, la crisis de 1929 de la Bolsa de Nueva York y la invención del salitre sintético hacia fines de la Primera Guerra Mundial
que ya había hecho disminuir la explotación del mineral, llevaron a un paulatino decaimiento de la industria salitrera chilena, que culminó con el abandono de nuestras oficinas, la que en las décadas sucesivas fueron constantemente saqueadas, debido a que su construcción contaban con importante materia prima, como el pino Oregón. Actualmente, estas oficinas salitreras están en su mayoría protegidas por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, ya que constituyen un importante testigo de la historia de Chile y son ejemplo de modelos únicos de planificación urbana y modos de vida. Lamentablemente, a pesar de estar protegidas y ser declaradas como monumento histórico, nadie se hace cargo de su cuidado y se permite que las oficinas salitreras se conviertan poco a poco en vertederos.